Sindicato Mexicano de Electricistas. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor, con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción dejará el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y animal, y en vez de lágrimas echar, con plomo llorarán. Alzarán al hombre de la tumba el sol, y el nombre se repartirá, fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil. El pueblo de México sale a manifestarse en solidaridad con el pueblo cubano, con su revolución y con su gobierno. Que nadie se equivoque. México, su pueblo, jamás serán aliados del imperio. Hemos sido víctimas, igual que el pueblo cubano, de las atrocidades de este gobierno aquí representado, la embajada más odiada en todo el mundo, la embajada yanqui. El pueblo cubano venció con el ejemplo de revolucionarios tan destacados como el Che Guevara y muchos otros que sucumbieron en la lucha, como los más de 50 de los asaltantes de los cuarteles del oriente de Cuba, que fueron asesinados por los militares de Batista tras el fallido intento de tomarlos por las armas. En la historia me absolverá, Fidel escribió: el cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. En México vivimos ahora una situación semejante, en la que sobre texto de la guerra contra el narco hay también hombres indignos que convierten el uniforme militar en delantales de carniceros. Detrás de estos hombres indignos, no solo en México, sino en todo el mundo, está el gran poder económico, tecnológico, político y cultural de la oligarquía financiera internacional y sus lacayos en los distintos países que se ostentan como democráticos, pero que en la práctica están sometidos a los dictados del capital. Los Estados Unidos han agredido sistemáticamente a Cuba, no solo con un bloqueo criminal que han mantenido por décadas, sino con todas las desiguales fuerzas con las que una nación poderosa y prepotente puede agredir a un pueblo pequeño,
pero lleno de valor, de conciencia y de entereza, que los ha resistido desde prácticamente toda la segunda mitad del siglo pasado. Ahora, con los mismos recursos criminales, las fuerzas más oscuras del capital internacional agreden a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador. Venimos hoy a decirles a nuestros hermanos cubanos y sudamericanos en lucha, gracias por darnos ejemplos tan contundentes para enfrentar y resistir a nuestros enemigos comunes. Venimos hoy a decirle también al gobierno estadounidense, al Pentágono, a la CIA y a todos esos desquiciados perversos que representa esta embajada, que sus esfuerzos represores serán inútiles mientras haya un solo revolucionario combatiendo por la causa del socialismo, del comunismo y de la verdadera libertad. Nadie puede detener el curso de la historia ni el proceso de los pueblos hacia su libertad, aún con todos los cañones del mundo, cuando la razón, el análisis y la lectura correcta de la situación política están de nuestro lado. Hoy, como hace muchos años, en Cuba, en México y en cualquier país donde se luche contra esta voraz dominación, nuestro grito sigue siendo el mismo: ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Compañeras y compañeros, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba les manda un fraternal saludo y un agradecimiento por participar en esta actividad que estrecha los lazos de solidaridad entre los pueblos hermanos de nuestra América. Los 60 años del asalto al cuartel Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes nos invitan a reflexionar sobre el proceso organizativo, las acciones y experiencias del combativo pueblo cubano que desembocaron en el triunfo de su revolución. El día de hoy recordamos con cariño y admiración a los que ofrendaron su vida por el ideal revolucionario, a quienes, como dijo el comandante Fidel, no les importa perder la vida porque les importa el ideal. Soportan gustosamente todos los sacrificios que les impone una causa a la que han abrazado desinteresadamente. Saben que el individuo puede morir, pero no la causa que defiende. En el ideal de la revolución siguen viviendo los que han caído y seguirán viviendo todos los que caigan. Recordamos a Julio Antonio Mella a sus 110 años de su natalicio. Aquel joven que en sus pocos años de vida construyó los cimientos organizativos de la juventud revolucionaria. Mella nos enseñó que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Por eso luchamos en el presente. Y cómo no recordar en este día a aquel que inspiró con su verso libre y sincero a los pueblos de nuestra América. Aquel que, como dijo Mella, amó al continente y lo sirvió con la pluma, la palabra y la espada, José Martí. En enero de este año se cumplieron 160 años de su nacimiento. El prócer de la independencia cubana nos advirtió que los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos. Es por ello que la lucha antiimperialista, hoy por hoy encabezada por el pueblo cubano, nos convoca a unirnos bajo las siguientes consignas. ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Abajo! ¡Fin al bloqueo criminal de más de 50 años contra Cuba! ¡Libertad a los 5 héroes cubanos secuestrados por el imperio! Hoy más que nunca debemos retomar el ejemplo revolucionario de nuestros hermanos cubanos en su lucha sin cuartel en contra del imperio. Debemos de retomar ese ejemplo de dignidad y actuar para combatir la inmensa ofensiva imperialista en contra de nuestra patria. Porque, ¿qué mejor defensa podemos brindar al pueblo cubano y a su revolución que la de la lucha constante por la emancipación de nuestro pueblo mexicano? Ya lo dijo José Martí, México crece, ha de crecer para la defensa cuando sus vecinos crecen para la codicia. Ha de ser digno del mundo cuando a sus puertas se va a librar la batalla del mundo. Buenas tardes, compañeros. Solamente en el socialismo otro mundo es posible. Nosotros, los estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Medicina, los jóvenes del Ejército de las Batas Blancas, nos solidarizamos hoy con el pueblo cubano y con el pueblo mexicano, que siempre han sido hermanos. En el año de 1998 eran encarcelados injustamente nuestros 5 héroes cubanos, pero ese mismo año
Después de haber salido Cuba del periodo especial, de esos terribles años de escasez, era creado el hermoso, solidario proyecto de la Universidad Latinoamericana de Medicina, en solidaridad con todos los pueblos del mundo, con los que menos tienen y con los que más necesitan. Las brigadas médicas cubanas han sido históricamente solidarias con el mundo, no solo en Haití, no solo en República Dominicana, no solo en Venezuela con la Operación Milagro. Han sido solidarios en todo el mundo, y nosotros, los estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Medicina, seremos consecuentes siendo solidarios también con el pueblo mexicano, dando un servicio de salud gratuito, porque aquí la gente lo necesita y se lo merece, por su lucha histórica. Hoy nosotros no somos solo parte de los estudiantes que se están preparando en Cuba, somos parte también de ese proceso revolucionario, igual que todos los pueblos oprimidos en el mundo que luchan por construir un mundo más justo, más noble. En nuestra enseñanza no hay mayor secreto que el amor y la justicia. Y a eso le apostamos nosotros, a un mundo más justo, más amoroso, y que sabemos, sin dudarlo alguna, muy pronto lo tendremos. Nos pronunciamos contra el cese del bloqueo económico, liberación inmediata a nuestros 5 héroes cubanos, que vive el pueblo cubano, su lucha histórica, el pueblo mexicano, hasta la victoria. ¡Cuba vive! ¡La lucha sigue! ¡Cuba vive! ¡La lucha sigue! Compañeros, una vez más estamos aquí en solidaridad con nuestros hermanos cubanos y sobre todo siguiendo ese ejemplo que nos dan día con día de resistencia, de lucha. No hay más que el trabajo que tenemos que seguir, el trabajo de organización, el trabajo de unidad, que es muy necesario, que para todos es urgente unificarnos. Ellos nos dan ese ejemplo de unidad. Ellos nos dicen que la educación es primero, que la salud es primero, que tenemos que tener conocimiento y estar claros de lo que sucede en nuestro país. Todos lo sabemos y para todos es una obligación luchar por ese mundo que queremos mejor para todos. Así como ellos lo han hecho, lo siguen haciendo, así como siguen resistiendo ante el bloqueo que les hacen, no se rinden. Y es por eso que nosotros decimos, no rendirnos, a seguir adelante, compañeros. ¡Atenco vive! ¡Esos políticos! ¡Libertad! ¡Esos políticos! ¡Libertad! ¡El vive! ¡La lucha sigue! ¡Cuba sí! ¡Yanquis no! ¡Cuba sí! ¡Yanquis no! A los comandantes Fidel y Raúl, al pueblo cubano sin excepción alguna. En este 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada, queremos hacer un reconocimiento al esfuerzo que durante 6 décadas ha demostrado ante los ojos expectantes del imperio norteamericano y que al mismo tiempo ha sido el faro que ha iluminado el camino de las luchas de América Latina, la capacidad y la decisión imparables de miles de camaradas cubanos que han logrado la construcción de una nueva forma de vida, una nueva forma de expresión política que no es más que el beneficio común de las riquezas de aquel país hermano, que han mantenido en alto lo que José Martí mantuvo siempre en el ideario latinoamericano, que es la solidaridad, la fraternidad, que la política es algo comprensible y practicable para un campesino, un obrero, un ama de casa o un padre de familia, que la construcción política emana de las necesidades de los que han sufrido el peor bloqueo económico, que la revolución en sí misma es eso, una compleja amalgama de seres comunes con un fin común, que los sentimientos más honrosos se encuentran ahí, debajo de las uñas sucias de los obreros, en el delantal de la madre que ofreció agua y comida a los combatientes.
Recordemos pues a los brigadistas que ayudaron a diferentes procesos revolucionarios en nuestra gran patria, aquellos que sin temor ni reminiscencias dejaron a sus familias para cumplir uno de los mandatos más importantes del pueblo cubano, que es la solidaridad y el internacionalismo proletario. El trabajo intachable del Partido Comunista, que a partir de su programa desarrolló uno de los deseos más nobles de la humanidad, la revolución socialista, a diferencia del incapaz gobierno norteamericano, que lo único que conoce y defiende es su rapacidad política y económica, que se ha extendido sin reserva hasta agotar y dejar en la miseria a miles de personas con sus políticas de saqueo y anarquía mercantil, así como su imparable sed de sangre latinoamericana. Los médicos revolucionarios que con su noble trabajo han curado a muchos que no tuvieron, ni han tenido, ni tendrán acceso a tratamientos ni a medicinas. Uno de los países donde el deporte y el estudio han sobresalido limpiamente, siempre con la revolución en el puño fiel. He aquí de manera somera lo que han dejado en las memorias de jóvenes que ahora seguimos creyendo y luchando a la par con nuestros hermanos de clase. Este 60 aniversario representa un esfuerzo tangible, concreto, de las enseñanzas de la Revolución de Octubre, de la herencia de Marx, Engels y Lenin dejaron a nuestros pueblos, que de acuerdo a las circunstancias y condiciones hemos sabido crear en nuestro continente. Representa la materialización de los recursos más entrañables de la humanidad, de la participación activa en la confrontación interminable de la lucha de clases, por la victoria final, un mundo socialista, un proletario satisfecho, pleno, aún a pesar de la sangre derramada, de las lágrimas ahogadas, de esperanzas preñadas en los hijos que vendrán, por una Cuba socialista, hasta la victoria siempre. ¡El ESME vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Compañeras, compañeros, reciban un fraternal y combativo saludo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que a 3 años y 9 meses de resistencia seguimos en pie de lucha, inspirados en buena medida por esa semilla que hace 60 años sembrara a nuestros hermanos cubanos a través de ese asalto al cuartel Moncada, que habría de transformarse en esa heroica y gloriosa revolución cubana. La solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas con Cuba no es una cuestión casual, de moda o de ocasión. Es el ejercicio cotidiano de las coincidencias que compartimos desde hace más de medio siglo. Es la presencia cada 1 de mayo de un contingente del ESME en La Habana para festejar el Día del Trabajo. Son los lazos que estrechamos cada vez más con nuestros camaradas de la CTC de Cuba, de la Central de Trabajadores de Cuba. Es una y otra vez las palabras de aliento que ellos han tenido para nuestra lucha de resistencia y las palabras de aliento y las acciones de aliento que el ESME ha tenido para con Cuba desde hace mucho tiempo, y en rechazo abierto a ese embargo que el gobierno imperialista yanqui que tenemos aquí atrás ha mantenido de manera cruel y despiadada contra nuestros hermanos cubanos, intentando doblegar ese espíritu rebelde sin haberlo conseguido hasta ahora. Respaldamos y reivindicamos la lucha del pueblo cubano, reivindicamos también la lucha de esta revolución cubana que compartimos también en nuestros estatutos sindicales, en ese deseo de transformar este país hacia el socialismo. ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva la lucha de los trabajadores del mundo entero! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Cuba sí! ¡Yanquis no! ¡Cuba sí! ¡Yanquis no! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! Seguiremos el ejemplo de los mejores cubanos.